en medio de esta clase, en medio de todo lo que tengamos que ver y aprender, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, hablándonos, ministrando nuestra vida, por cierto, también aprendiendo. Te amamos, Señor, y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Entonces, vamos a hacer, voy a partir ahí el PPT, vamos a hacer un pequeño resumen de Job, ¿ya? Pero muy breve. Y vamos a estudiar dos aspectos, ¿cierto?, importantes, o por lo menos los que son más claves dentro del libro, ¿sí? A mí me hicieron una pregunta durante la semana y la voy a volver a aclarar por si alguien tenía la misma duda y no se entendió tan bien ni yo lo expliqué tan bien de la mejor forma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Job, ¿cierto?, decimos que es un personaje, ¿ya? Podría haber sido real, podría haber sido no real, pero por lo menos lo que sabemos es que como personaje, su figura vivió en la época de contemporánea a Abraham, ¿cierto? Era un patriarca, o por lo menos de esa época, por las cosas que se mencionan, ¿cierto?, respecto de la cantidad de ganado, ¿cierto?, su actividad como sacerdote también, ¿cierto?, que es el libro que presentaba sacrificios por sus hijos, ¿sí? Entonces, habían varias cosas que nos hacen ver, ¿cierto?, un poco que era un personaje contemporáneo en esa época, ya más que alguien moderno, ¿sí? Job mismo tampoco no hace ninguna mención, por ejemplo, a la ley de Moisés, ¿ya? Entonces se entiende que era un personaje bastante más antiguo. Sin embargo, el libro se escribe después de la época del exilio, ¿ya? Y algunos piensan que incluso está en la época de Salomón, ¿ya? Pero lo más probable es que se haya escrito después del exilio, ¿sí? No se conoce el autor, ¿cierto?, quién fue quien lo redactó propiamente tal, ¿ya? Entonces, no estaba en las láminas, ¿cierto?, para que usted lo vaya haciendo un resumen ahí de lo que yo le voy a mencionar. Voy a saltar aquí a Job. Ah, no sé, aquí estaba. Pero estaba muy resumido, ¿ya? Fíjese que el propósito de Job, ¿cierto?, lo vamos a repasar, es hacer frente a la cuestión del sufrimiento de las personas justas, ¿ya? Porque una de las cosas que más nos cuesta entender a nosotros, ¿cierto?, es cómo siendo creyentes puede ir mal, ¿cierto?, o cómo siendo creyentes hay cosas que, ¿cierto?, nos van a tocar sufrir o pasarla mal, ¿ya? Pero también dentro de todo esto, lo que busca el libro, ¿cierto?, entendiendo cuáles son las palabras claves, es que usted pueda también comprender la soberanía de Dios, ¿ya? Es un aspecto que a veces nos cuesta manejar, ¿sí? Porque muchas veces nosotros creemos que por ser hijos de Dios, entonces podemos pedirle lo que queramos, que por cierto lo podemos hacer, pero no necesariamente Dios debe responderlo todo, ¿ya? Entonces eso va a ser importantísimo conocer, ¿ya? Algunas referencias, yo las mencioné, algunas referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento del personaje, usted las puede encontrar en Ezequiel 14:14, por ejemplo, y en el 14:20, ¿ya? Es como la extensión donde usted puede encontrar una referencia en el Antiguo Testamento donde se menciona también a Job. Y por cierto, también en el Nuevo se menciona en Santiago capítulo 5:11. ¿Ya? Ahí es donde se menciona. Entonces, un poco volviendo al tema del bosquejo y para poder analizarlo en la primera parte del curso, para después continuar, el libro se separa, ¿cierto? Fíjese, en dos partes. Recuerde que estamos hablando de los libros sapienciales, ¿ya? De aquellos libros que nos van a entregar sabiduría o que nos van a mostrar, ¿cierto?,
cómo es esta forma de pensar y cómo nosotros adquirimos esta sabiduría, y lo equivocada o lo buena que pueda estar. Entonces, si nosotros vemos el bosquejo, en la sección 2 de este libro, ¿cierto?, que se separa desde el capítulo 3:1 hasta el 37:24, nosotros podemos observar cuál es la sabiduría humana, cuál es la perspectiva humana frente al sufrimiento. Ahí lo va a dejar plasmado el autor. En esos capítulos nosotros lo vamos a encontrar. Y desde el capítulo 38 hasta el 42:6, entonces nosotros nos vamos a encontrar con la perspectiva divina. ¿Ya? ¿Cómo ve Dios esto que es el sufrimiento? Entonces, fíjese que aquí hay algunos, por lo menos hay un par de capítulos que van a ser importantes que los podamos analizar. Usted me dice, pastora Norma, si está ok, si lo puede hacer todavía, o si comenzamos por la parte divina primero, que la voy a ver yo. Sí, un capítulo importante ahí va a ser el capítulo 28. ¿Ya? Sí. Donde, estoy, ministro. Esto es donde vamos en particular a ver, ¿cierto?, cómo el hombre busca la sabiduría por sus propios medios. Así que ahora le dejo ahí el micrófono a usted, doctora Norma. Sí. Bienvenida, gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a mí, Si quiere, dígame. No sé si necesita presentar o solamente va a hablar. ¿Qué me dice? No, solo hablar, invitar a los hermanos. No, estoy bien. Si quiere, claro, dejen las pantallitas, si quiere. Invitar a los hermanos que busquen Job 28 en sus Biblias, que ahí vamos a hacer ahí un análisis que tengan ahí para... Súper, excelente. Job 28. Estoy listo. Ya. Entonces, amados, bueno, acá en Job 28 nos habla de lo que sale el título de su Biblia, y no sé si usted lo puede ver, el hombre en busca de la sabiduría. Entonces aquí vamos a ver un poco el paralelo. En esta parte Job habla como un filósofo, ¿sí? Porque empieza a filosofar, a ampliarnos un poco el tema de la sabiduría. Ese es el contexto de este capítulo. Desde el capítulo 26 y 27 viene hablando de la defensa de Job. Job habla de la defensa, en cierta forma, de la condición y todo eso, y en este capítulo 28 nos habla de la sabiduría. Anote allí, si está anotando, el versículo 1 y 4 habla del hombre busca los minerales más preciosos, del 1 al 4. Entonces, si el del 1 al 4 podemos ver rápidamente, dice así: ciertamente la plata, ahí hay un mineral, tiene sus veneros, y el oro, segundo mineral, luego donde se refina. El hierro, tercer mineral, se saca del polvo, y de la piedra que funde el cobre, cuarto mineral. Y las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Entonces, ¿qué nos está hablando? El 1 al 4 habla de los minerales, ¿sí? Que ahí tenemos más de 4 minerales que habla, y del 5 al 11 nos va a hablar el pan se halla con más facilidad que estos minerales. Ya habla, ahí hace como un paralelo. Si quieren, sigamos leyendo. Entonces, del 5 al 11, el pan se halla con facilidad, y los tesoros de Dios los hizo difíciles de extraer. Ese es el paralelo. Entonces, aquí acuérdense que los minerales son un paralelo ¿con qué? Con la sabiduría. Hagamos un dedito para arriba, no veo a nadie, así como si se entiende, no se entiende, ¿sí? ¿Sí? Ahí estoy viendo a M. San Martín, súper M. San Martín, gracias. Bendiciones, amado. Ya, entonces, leamos del 5 al 11, dice: de la tierra nace el pan, y debajo de ella está convertida en fuego. Ahora, ¿cuál es lo bueno del pan? Que nace de la tierra. A diferencia del mineral, ¿qué tenemos que hacer con los minerales? Buscarlos, ¿cierto? Hacen hoyos tremendos ahí en las minas del norte de nuestro país, hoyos tremendos para extraer el cobre, se comen todo un cerro ahí buscando los minerales. Pero la bendición es que el pan se halla con facilidad. El pan
Uno pone la semilla y brota el pan. Sigamos entonces. 6. Lugar hay cuya piedra son zafiro y sus polvos de oro. Sendas que nunca la conoció ave ni de buitre vio. Aquí me pasé, perdón. Del 4 al 11 entonces hacía la similitud con el pan. Vamos al versículo del 5 al 11. Seguimos en el 7. Senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron los animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes, y de los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, hizo salir a la luz lo escondido. ¿Qué habla, amados, acá? ¿Qué está hablando? Que estos tesoros son difíciles de encontrar. No es que llega un pájaro y puede estar allí. No es que los animales pasan por esto. Estos tesoros hay que buscarlos en su profundidad. A eso está examinando. Entonces, tenemos del 1 al 4, en busca de los minerales, del 5 al 11, que el pan se halla con facilidad, los tesoros de Dios los hizo difíciles de extraer, eso es del 5 al 11, y seguimos del 12 al 14. Anota allí, 12 al 14. El hombre puede descubrir las cavernas de la tierra, pero no halla con facilidad el camino de la sabiduría. Ve, ahí está haciendo el paralelo. Así como nos cuesta encontrar los minerales, así también al hombre no puede hallar con facilidad el camino de la sabiduría. El hombre no puede hallar con facilidad el camino de la sabiduría. Del versículo 12 al 14. Lo leemos. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes? El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Hasta ahí llegamos. Entonces, el versículo 12 al 14, el hombre puede descubrir las cavernas de la tierra, pero no halla con facilidad la sabiduría. La sabiduría es compleja encontrarla. Vamos siguiendo lo que dice. Del 15 al 19, capítulo 28, del versículo 15 al 19, ella es más precioso que todos los tesoros. ¿Quién es ella? La palabra. La doña sabiduría, ¿cierto? De la que estamos conversando, hablando. Entonces, ella es más preciosa que todos los tesoros. Eso del versículo 15 al 19. Leemos la Biblia. Dice, no se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onís precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se harán mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía y no se podrá apreciar con oro fino. Entonces, ¿qué es más precioso? Y nombra un montón de perlas preciosas. No sé si ahí usted puede marcar en su Biblia, nombra el ofir, el onís, el zafiro, ¿sí? Nombra perlas, alhajas de oro, nombra cosas muy preciosas y que cuesta cultivarlas, porque uno puede tener, por ejemplo, yo tengo mi anillo de oro, pero para lograr tener este anillo tuvieron que buscarlo, trabajarlo, el mineral, y eso es la esencia de lo que nos enseña el capítulo 28, que la sabiduría hay que buscarla, hay que hallarla. Y por último tenemos del 20 al 27, que solo el Señor conoce el camino de la sabiduría. Solo el Señor conoce el camino de la sabiduría. Versículos 20 al 27. ¿Quién conoce el camino a la sabiduría? Nuestro Señor. Es el único que conoce el camino a la sabiduría. Y como dice la palabra, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Dice el versículo 20. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. Así como los minerales que vimos al comienzo, amados, todo está oculto, las aves no pueden llegar ahí.
Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Por Él dio la ley a la lluvia, y cuando el relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también, y le dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, amados, vemos que el Señor conoce el camino a la sabiduría. ¿Y cómo podemos conocer el camino a la sabiduría? En el temor del Señor. ¿Sí? Y el apartarnos del mal nos dará la inteligencia. Ella se encuentra en el temor del Señor. Y el apartarse del mal trae inteligencia. Entonces el capítulo 28 hace, como nos hablaba el ministro, que hace un paralelo de las piedras preciosas, lo difícil que es trabajar y buscar las piedras preciosas con la sabiduría. Lo preciado que tenemos que buscar la sabiduría, y no una sabiduría humana, la sabiduría que nos otorga el temor en el Señor nos da sabiduría. Ese es el capítulo 28 del libro de Job. Su micrófono, ministro. Ahí sí. Gracias, pastor. Que justo se me bloqueó, está un poco grande esta Biblia. Me aprieta ahí el micrófono. ¿Ya? Fíjese qué importante cuando nosotros leemos este texto, ¿cierto? En cómo tenemos separado el libro, ¿cierto? La perspectiva de la sabiduría humana ante el sufrimiento. Si bien es cierto, el autor ahí, ¿cierto?, menciona todos estos contrastes que mencionaba la pastora Norma, de la riqueza, ¿cierto?, los minerales ricos, o los lugares difíciles de accesar donde está la sabiduría. Y bien, ¿cierto?, entendiendo que el temor de la sabiduría es el Señor, y apartarse del mal, la inteligencia. Pero fíjense que hay un versículo ahí muy clave, ¿ya?, que es donde nosotros a veces fallamos mucho, ¿ya?, y que es lo que está en el versículo 13 de este capítulo 28. ¿Ya? Y sobre todo es algo como una aplicación para nuestra época actual, ¿ya? Porque hoy día estamos, si usted se fija, hoy día tenemos acceso a muchas cosas. Esto mismo de conectarnos por internet, el de tener un celular con acceso a la red, a Google, y usted lo que escriba lo va a encontrar. Usted quiere saber cómo curarse de un diente encarnado, pone en Google cómo curarse un diente encarnado, lo encuentra. Usted busca cómo hacerse una nueva técnica para mejorar las pestañas o las cejas, lo encuentra. Lo que usted quiera lo encuentra. Si usted no sabe cocinar y quiere aprender a cocinar, pone en YouTube y encuentra. Hoy día tenemos acceso a mucha información. ¿Qué es lo que ha hecho eso? ¿Cierto? Desde la perspectiva humana del mundo, el acceso a la información y a esta red de conocimiento, ¿cierto?, lo mira como algo muy preciado. Pero la verdad, ¿cierto?, es que cuando nosotros lo miramos desde la perspectiva humana y desde la perspectiva de Dios, lo que hace es que nosotros no le tomemos el valor a la sabiduría. No le demos el peso que realmente debe tener. Y eso mismo muchas veces hace, ¿cierto?, que nosotros, fíjese, nosotros mismos incluso a veces caemos en el error de no leer la Biblia. Y muchos buscan en la Biblia, por ejemplo, un mensaje. O si usted quiere respuestas para algo, busca dónde encontrar en la Biblia depresión porque el pololo me dejó. Y lo pone en Google, ¿cierto?, y encuentra ese tema. Y le sale un montón de citas bíblicas. Pero no estamos buscando la sabiduría del Señor, solamente buscamos respuestas. Entonces, el acceso a mucha información, a conocer muchas cosas, a veces hace que nosotros no le demos el valor a la sabiduría. ¿Ya? Y a veces suena chistoso esto que voy a decir, espero que lo entiendan en el contexto correcto. ¿Ya? Pero muchas veces nosotros preferimos escuchar al profeta Julio Iglesias. Estamos tropezando con la misma piedra una y otra vez.
¿cierto? Y estamos ahí, tropecé de nuevo con la misma piedra, y estamos ahí dándole vuelta a la canción todo el rato, ¿ya? Porque no tomamos el valor de la sabiduría. Y hay muchas cosas que no las aprendemos y que no las pensamos. ¿Ya? Entonces, podemos saber que es algo escondido, podemos saber que está en el Señor, ¿cierto? La riqueza profunda que hay, pero a veces no le damos el valor, ¿ya? Entonces, en el momento en que nosotros podamos sopesar eso, ¿cierto? Nuestra perspectiva de la sabiduría y todo esto hermoso que nos leía, ¿cierto? La pastora Norma, y el valor que tiene, entonces cobrará un peso en nuestra vida. Y podremos apreciar la sabiduría, porque cuando usted tiene sabiduría, entonces ya no tropieza con la misma piedra una y otra vez. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? Entonces estos libros nos tienen que ayudar. Fíjese que, bueno, aquí estamos analizando solamente el capítulo 28, ¿cierto? Sí. Como tarea le va a quedar después a usted hacer un informe de lectura más detallado de esto y tendrá que sacar sus propias conclusiones. Pero es importante, ¿cierto?, lograr ver todo eso. Ahora, mire, vamos a saltar, yo los voy a llevar al capítulo 38 de este libro de Job, porque aquí nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con otro punto importante, con un contraste en todo esto, porque como muy bien decía la pastora Norma, ¿cierto?, este capítulo 28 que leímos son las palabras de Job en su filosofía, ¿cierto?, lo que él estaba pensando humanamente, ¿cierto?, y que no es malo. Muchas veces nosotros, ¿cierto?, nos ponemos a pensar, a divagar, ¿cierto?, y sacamos nuestras propias conclusiones y nos alejamos de la sabiduría de Dios, ¿ya? Pero aquí, ¿cierto?, hay un cara a cara, ¿cierto? A veces nosotros decimos, ay, si Dios me hablara, yo quiero escuchar su voz. Aquí tenemos un cara a cara de Dios. Aquí tenemos un cara a cara. Fíjese que este cara a cara no es muy agradable, ¿ya? ¿Cierto? Como decimos en CRC, es un Milo, ¿cierto? Un colacao, un chocolatito caliente. ¿Ya? Cuando Dios nos confronta y nos habla, ¿cierto? Porque a veces nosotros nos creemos, como bien dice la Escritura, a veces nosotros nos queremos hacer sabios en nuestra propia sabiduría, ¿ya? Pero fíjese que cuando nosotros miramos las cosas, la verdad es que nunca las vamos a poder mirar desde la perspectiva de Dios, ¿ya? Pero sí una de las cosas que nos va a ayudar mucho a poder valorar y comprender esta sabiduría es poder entender quién es Dios y mirar su obra, ¿ya? Porque en parte eso es lo que hace Dios, ¿cierto?, en esta confrontación que tiene con Job, ¿ya? Después de toda esta bola filosófica que tiene Job, ¿cierto?, donde discutió con los amigos, y los amigos también, ¿cierto?, tuvieron su discurso, y cada uno dio su opinión, porque cuando uno necesita respuesta ante las cosas difíciles, todos opinan, y todos tienen su opinión, ¿cierto?, que consideran que es válida, sobre todo nuestros mejores amigos. Y todos, ¿cierto?, tienen un consejo para cada uno de nosotros. Pero la verdad es que el mejor consejo siempre lo va a tener Dios, ¿ya? Pero tenemos que escucharlo a Él. Y parte, ¿cierto?, del desarrollo de nuestra sabiduría va a venir por aprender a mirar las cosas como Dios las ve, o aprender a conocerlas, ¿ya? Entonces, mire lo que le responde Dios a Job. Entonces, capítulo 38, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe, como varón tus lomos. ¿Ah? O sea, cuando nosotros creemos ser sabios, hemos escuchado la voz de Dios o aprender su sabiduría y Dios nos llama ahí a la raya, hay que pararse como hombre, ¿cierto? Y las mujeres como mujer, ya a pechugar, ¿ya? Por así decirlo. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Que se ponga bien los pantalones. Imagínense, tremendo desafío. Sí, señor. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Imagínese a Dios, ¿no? Ahí, Edgar, yo te voy a preguntar, tú me vas a contestar, ¿ya? Imagínese. Si usted encontraba difícil hermenéutica, imagínese esa pregunta de Dios, ¿cierto? Ante nuestro sufrimiento, tenés que responderle a Dios.
Miren las preguntas que nos hace el Señor para poder comprender su sabiduría y mostrarnos que nuestra capacidad es muy limitada, ¿ya? Y que dependemos del Señor y de toda su soberanía, ¿ya? Porque parte de la sabiduría de parte de Dios vendrá cuando entendemos que Él es soberano y que Él gobierna todas las cosas, ¿ya? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estábamos nosotros? Existíamos a lo mejor en los pensamientos de Dios, pero no estábamos físicamente, ¿cierto? No éramos nada. Ni siquiera éramos reales en ese momento. Cuando el Señor estaba diciendo en Génesis 1, sea la luz, sea la luna, sea el sol, todavía nosotros no existíamos. Y Él ya existía y estaba haciendo las cosas. Entonces, nuestro lugar, ¿cierto?, es muy posterior al Señor. Fíjese, y mire, el mismo nos da, ¿cierto?, una pauta, dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué sería mejor ahí? Que nos los haga saber. Sería lo más inteligente, ¿cierto? Acá conmigo así. La sabiduría divina muchas veces, ¿qué nos llevará a hacer? No comen, ¿cierto? Silencio. No opinar. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Qué cosas que no sabemos, hermano? Ni las vamos a saber nunca. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Oh, alguien podrá tener, o alguien ha tenido dominio de su mañana, ¿no? Hoy día tuve el pensamiento, solamente el pensamiento, de escribirle a mi jefe para decirle no quiero ir a trabajar. Pero solamente el pensamiento, porque aunque tenga muchas ganas o aunque yo quiera, tengo que ir igual, ¿cierto? Y lo mejor que puede pasar es que mi jefe me diga, ok, te descuento el día. Pero eso ya también es un sufrimiento. ¿Cierto? Entonces, dice que nosotros no podemos controlar ni nuestro mañana. ¿Cierto? Y con todo nos tenemos que levantar creyendo que Dios extenderá su misericordia. Pero no podemos controlar nada, hermano. Ni siquiera podemos decir, uy, mañana me voy a levantar y va a estar el día templado porque no quiero que haya calor. No podemos hacer eso. En algunos casos no podemos controlar ni las cosas más mínimas de nuestra vida. No podemos ni siquiera controlar si vamos a despertar o no con sueño. Que a veces nos despertamos y aunque hayamos dormido muchas horas, despertamos cansados igual. Por distintas razones, pero ni siquiera podemos controlar eso. O si nos toca trasnochar, ¿no? Es difícil decir, uy, sí, me voy a acostar, y como dice la palabra, después me acostaré y dormiré, y me voy a levantar sin sueño. Igual despertamos con sueño. Hay cosas que no podemos controlar de nuestro mañana. Pero Dios sí lo controla todo. Él controla que nos vaya bien, que no nos falte nada, que tengamos vida, que despertemos con todo lo que tenemos que despertar. Mire esta otra pregunta que le hace el Señor a Job, ahí en el verso 12. ¿Han mostrado al alba su lugar? Alguien puede decir, hoy día quiero que salga el sol por el sur. Quiero que salga el sol un poquito más por el norte para que ilumine bien mi dormitorio. O si usted vive en edificio y tiene vista para el sur, usted dice, yo quiero que hoy día salga el sol por el otro lado, porque a mí nunca me llega sol en la mañana, me llega solo en la tarde. Nadie puede hacer eso. Imagínense cómo es Dios. Del lejano, ¿cierto?, inmenso versus nosotros. Creo que lo que está haciendo ahí Dios es compararse en su grandeza versus el hombre. Verso 13 dice, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda fuego de aspecto como barro bajo el sello. Y viene a estar como vestidura, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado.
¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Dice que hoy día, ni con toda la tecnología que existe, un ser humano puede entrar hasta el fondo del mar. Solamente hay máquinas y robots que pueden llegar hasta lo más profundo del mar. ¿No? Porque el cuerpo humano no está diseñado para eso todavía, ¿cierto? A lo mejor la pastora Norma conoce más de eso allá en el sur, pero hay personas, los buzos, ¿cierto?, no pueden profundizar mucho tiempo y estar mucho tiempo en el mar, porque tienen problemas de presión, se descompensa el cuerpo. Existen unas cámaras especiales donde los meten, y algunos a veces por estar un ratito más se pasan y tienen que estar ahí horas en un tratamiento. Imagínense, Dios conoce el fondo del mar, nosotros no. Y poder ver lo que hay ahí es asombroso. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Cierto? A lo más, alguien se te dice, no, vi la luz. Estoy ahí como en la que más vi la luz. Vi el túnel. Pero no conocemos las puertas de la muerte. ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Aquí salimos todos reprobados, que nadie lo sabe. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que la lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habían nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Cierto? Hoy día tenemos una entidad como la NASA, ¿cierto? Después de 2000 años, o más de 2000 años, ¿cierto?, desde el Señor Jesucristo en adelante, deberían ser casi 6000 años aproximadamente, esto si lo viéramos desde la época de Job, donde recién nosotros podemos hacer estudios respecto de cómo giran los vientos solares, y con cierta imprecisión, pero Dios ya lo conocía. Y fíjese, recién hoy, ¿cierto?, tenemos cierta capacidad, inteligencia y cierta tecnología, pero son cosas que para Dios son habituales. Entonces su inteligencia y su sabiduría, ¿cierto?, es abismantemente lejana a la del hombre. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras del Orión? Tiene este término astronómico. Término astronómico. ¿Cierto? Y hay cosas que para nosotros a veces son tan limitantes, hermano. A veces somos tan faltos hasta de conocimiento en algunas áreas de nuestra vida. ¿Ya? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién la pone? Dios. ¿Cierto? Lo mencionó la pastora Norma también ahí, ¿cierto? En capítulo 28. El principio de la sabiduría. Pues vamos a leerlo, ¿cierto? He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Dice, ¿dónde debe estar, ¿cierto?, ese temor? En el corazón. Fíjese, cosas importantes. Entonces, temor en el corazón, espíritu inteligente. ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Ya? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar
cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, cazarás tú la presa para el león, saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas, perdón, en sus guaridas para acechar. ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Ya? Y ahí usted puede seguir, vamos a leer solamente el 38 y podemos seguir 39, 40, 41, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Viene el capítulo 42, que es la respuesta de Job, donde se da cuenta, ¿cierto?, de su falta de sabiduría. ¿Ya? Lo vamos a leer, porque este capítulo también es importante. Capítulo 42, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que se oscurece? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Fíjese, y aquí viene, ¿cierto?, la revelación de esta sabiduría, el entendimiento de Job. ¿Ya? Entonces aquí lo que podemos ver es que eso que decía el capítulo 28:13, esto, la falta de valor de la sabiduría, de ese peso, ahora Job lo comienza a comprender. ¿Ya? Porque esto es lo que nos pasa muchas veces. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Porque eso es falta de sabiduría, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos cosas que no entendemos, eso es falta de sabiduría. Sí. Estamos hablando como necios. ¿Ya? Cuando hay cosas que no entendemos. Y no tan solo, ¿cierto?, refiriéndose a lo mejor a que yo le pregunte por algo de astronomía, de química, ¿cierto?, física cuántica que usted no conoce. No, sino que en los aspectos, recuerde que vimos que los libros sapienciales y los libros poéticos tienen que ver con el quehacer diario, con lo cotidiano, ¿ah?, con las cosas, ¿cierto?, del día a día. Entonces es ahí donde nosotros debemos examinar lo que hablamos. Que es hablamos lo que no entendemos. Cosas demasiado maravillosas para mí y yo no comprendía. Porque hay que ver cómo Dios actúa. La creación de Dios, lo dice después Romanos, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento Pablo, dice, habla de Dios. O sea, hay cosas que son realmente asombrosas y que nosotros tenemos que aprender a mirarlas para obtener esa sabiduría. Y aprender a ver a Dios en su soberanía actuando siempre. Eso es lo que nos va a dar sabiduría. Usted y yo podamos ver a Dios actuando en todas las cosas. En las cosas cotidianas, ¿cierto? Cuando usted ve que sale el sol en la mañana, donde usted no le puede decir por dónde salir, o usted no le puede decir a qué hora salir, o usted no le puede decir, ¿cierto?, si se le va a cruzar una nube, ahí, entonces cuando usted ve que Dios está actuando en todo eso, nos hacemos sabios. Porque nos damos cuenta que hasta en esas mínimas cosas, Dios tiene el control. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿No? Porque la sabiduría hay que pedírsela a Dios. Santiago después lo dice. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Dice, y Él la dará abundantemente, sin escasez. ¿Pero qué tiene que hacer usted? Preguntarle a Dios. ¿Cómo ser sabio? ¿Ya? ¿Y eso qué va a implicar, mis amados hermanos? Que cuando nosotros le preguntamos a Dios y Él nos responde, entonces tenemos que sujetarnos a lo que Él nos responde. Porque si no nos sujetamos, entonces ¿para qué le estamos pidiendo sabiduría? ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Como cuando usted pide un consejo, se lo dan, ¿cierto?, y usted no lo hace y se sigue equivocando. Entonces, usted le pide a Dios sabiduría en medio de una vivencia cotidiana. Por ejemplo, ¿qué hago con mi vecino? Señor, ¿cómo lo hago con este vecino que tengo? Que deja el auto estacionado en mi lugar, que deja la basura ahí en mi casa, este vecino que, ¿cierto?, es medio complicado. ¿Cómo lo hago? Y Dios le da un consejo sabio. Pongamos, le dice, no, actúa con bien, salúdelo, regálale un quequito, bendígalo. Y Dios nos da ese consejo de sabiduría. Y usted dice, no, pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Yo tengo que ser más pesado que Él. ¿Cómo Dios nos va a seguir dando sabiduría?
Cuando le preguntamos a él cómo actuar, y él nos responde, ¿cierto? La sabiduría de Dios tenemos que depositarla, ¿dónde decía el capítulo ahí que tiene que estar? En nuestro corazón. ¿Ya? Entonces aquí es donde cobra sentido, ¿cierto? Este versículo que a veces recitamos. Dice, de oídas te había oído, ¿cierto? Porque es como que escuchamos nomás, pero muchas veces no se hace vida en nuestro corazón. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cierto? Porque hay que aprender, como le decía, a mirar a Dios en todas las cosas. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cierto? Usted tiene que decir, santo, caramba, carambita, carambolas, cabecita de zapato que se vive equivocando. Ahí usted dice, estaba equivocado en todas esas cosas, me arrepiento, ¿cierto? Usted cambia. Y la sabiduría va a ir haciendo que usted cambie su perspectiva de las cosas. Ya no nos vamos a enojar por las mismas cosas, ya no vamos a pelear por las mismas cosas, ¿cierto? O sea, yo hay cosas que todavía tengo que seguir mejorando. No puede ser que todavía me esté equivocando por las mismas cosas que cuando tenía 20 años. Puede que algunas a lo mejor están en tratamiento, si eso es así, ¿cierto? No podemos decir, no, Dios lo cambió todo. Pero tenemos que ir tomando conciencia de eso y ir trabajándolo. Un ejercicio práctico que usted puede hacer y que todos deberíamos hacer es que a final de año, ¿cierto?, evaluáramos nuestra vida. No tan solo para ver si ahorramos plata, si crecimos con los bienes materiales, si logramos el éxito que queríamos, sino que mirar nuestra vida y decir, ¿he sido más sabio? ¿He aprendido a mirar la vida con los ojos de Dios? ¿He aprendido a escuchar su consejo? ¿He madurado? ¿Cierto? Y ir evaluándolo. No pretender cambiar todo de un año para otro, pero sí a lo mejor proponerse una meta. Esta área de mi vida que necesito cambiar, pues ahora la voy a cambiar. Esta área que necesito aprender, la voy a aprender. Y ser transformados. Fíjese. Vamos a terminar de leer este capítulo 42. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Sí? Entonces fíjese que la sabiduría, ¿cierto? Para cerrar lo que estábamos viendo aquí del libro de Job, no vaya a pensar usted que la sabiduría, ¿cierto?, en medio de su aflicción le va a hacer restituir todo, ¿ya? Ni el doble, porque hay personas que a veces se equivocan en eso, ¿cierto? Y solamente comparan a Job en medio del sufrimiento para decir, oh, si yo estoy sufriendo y cuando termine mi sufrimiento, Dios va a ser conmigo como Job y me va a dar el doble. Si antes tenía 1 millón me va a dar 3, si tenía un auto ahora me va a dar 4. Y a veces hay gente que piensa así, ¿ya? Y no es eso, ¿ya? Recuerde que Job es un personaje que está inserto
¿cierto? Históricamente, en un minuto de la historia donde la bendición de Dios se medía por las cosas que tenía, como en la época de Abraham. ¿Ah? Lo importante que usted vea es lo que dice el verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque eso sí va a ser. ¿Ya? Pero hoy día tenemos que analizarlo en el contexto de cómo es nuestra historia hoy. ¿Ya? Ahora, un paréntesis. Si usted está pensando o piensa que su vida, ¿cierto?, es aprobada y bendecida por Dios por lo que tiene, está en una pequeña equivocación. ¿Ya? Lo vamos a aprender en el instituto más adelante. Pero el Señor no aprueba nuestra vida por las cosas que nos da. Ahora no quiere decir eso que Dios no nos da nada. No. Pero no vaya a creer usted que por tener un buen teléfono, un buen auto, un buen pasar, ¿cierto?, está siendo aprobado por Dios y sea más bendecido. Puede que usted no tenga un buen momento hoy día, que es el propósito de lo que explica este libro de Job, y sea igualmente aprobado por Dios. Sea hallado recto. ¿Sí? Así que, mis amados, anímese a terminar de leer el libro de Job, léalo, ¿ya? Vamos a dejar una tarea ahí, yo la voy a subir, que es hacer un informe de lectura del capítulo 28. ¿Ya? El informe de lectura tiene todo el formato y viene con todas las instrucciones de lo que usted tiene que hacer. ¿Sí? Eso es para que lo entregue la próxima semana. ¿Ya? Es un informe de lectura guiado, así que tiene solamente 2 planas. Por favor, lea bien las instrucciones que están ahí para que lo pueda completar. ¿Ya? Vamos ahora, mis amados, a cambiar de libro. ¿Sí? Y aquí, obviamente, no los vamos a leer todos porque esto sería una tarea titánica. Imagínense leer el Salmo 119. Nos llevaría tiempo y junto con leer los otros salmos sería mucho tiempo. ¿Ya? Pero sí vamos a... También aquí en el libro de los Salmos vamos a hacer un trabajo bien interesante, muy entretenido. Y vamos a descubrir algunas cosas muy bellas de estos libros. Los Salmos. ¿Ya? Dejamos atrás a Job y ahora comenzamos con los Salmos. Así como usted aprendió, ¿cierto?, que el libro de Reyes se menciona primero y segundo de Reyes, ¿cierto?, primero y segundo de Crónicas. En el caso de los libros de los Salmos, ¿cierto?, la compilación se llama Salmos. ¿Sí? Todos los salmos, salmos. Pero cuando usted cita uno en particular, lo menciona en singular. Salmo 23, Salmo 119, ¿cierto? Nos dice Salmos 23. ¿Ya? Para que usted lo tenga ahí como una anotación. ¿Sí? Ya. El propósito de los salmos, fíjese, es desarrollar la oración y la alabanza. ¿Sí? También podría ser ahí entre paréntesis la adoración. ¿Ya? Son los mayores propósitos de estos textos, de los salmos, desarrollar la oración y la alabanza. Uno de los aspectos importantes en la vida del creyente, Pastora Norma, si en algún momento usted tiene algo que aportar o decir, por favor me interrumpe nomás y usted lo dice. Una de las cosas importantes en la vida del creyente, donde lamentablemente nos falta a veces mucha instrucción y capacitación, es precisamente en la oración. ¿Ya? Nuestra dinámica de orar generalmente nace de la repetición o de la observación, o incluso, mire lo que le voy a decir, casi instintivamente. Ahora, uno de los aspectos que los discípulos le pidieron al Señor Jesús fue precisamente este, el que le enseñasen a orar. ¿Ya? Los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a orar a sus discípulos. ¿Ya? Está en los evangelios. La pregunta es, usted cuando llegó a la iglesia, usted cuando llegó al cristianismo, o si nació en la iglesia, ¿alguien le enseñó a orar? Probablemente algunos sí, pero la mayoría no. ¿Ya? De hecho, no hay cursos de oración, ¿cierto? Y se da como algo espontáneo, ¿cierto? Y generalmente decimos, no, si usted ore, hable con Dios, como una conversación.
y lo limitamos a eso. ¿Ya? Aunque si bien es cierto, es así, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender, ¿cierto? O lo que deberíamos aprender es a comunicarnos con Dios, ¿ya? Uno de los aspectos que a veces nuestras oraciones tienen es que solamente se transforman en listas de peticiones o de plegarias. Nuestras oraciones a veces se transforman, tal cual lo dijo el Señor Jesús, y sin una mala intención, a veces se transforman en vanas repeticiones. Mire, le voy a contar una infidencia, pero usted no se la cuenta a los hermanos después que yo le dije. ¿Sí? ¿Podemos hacer ese compromiso? Prométalo conmigo. De aquí no sale, por eso no estoy grabando, de aquí no sale, ¿ya? No, fíjese que cuando hicimos el primer curso de acá del primer año, de los primeros que estuvieron a estudiar al instituto, hicimos este curso de salmos, libros poéticos, estábamos aquí en los salmos. Hicimos un ejercicio donde cada uno se apartó, justo en ese tiempo teníamos la opción de poder estudiar ahí en el salón de la iglesia, y cada uno se apartó a un lugar y se grabó mientras oraba. Y después, ¿cierto?, hizo el ejercicio de escucharse. ¿Y sabe qué fue lo más, entre comillas, divertido de todo esto? Que cada uno de los hermanos que se escuchó estaba horrorizado con su oración. Y decía, ¿cómo puedo orar así? ¿Cómo puedo orar así? Uno de los hermanos dijo, se dio el trabajo de sacar la cuenta y dijo, duré 5 minutos orando, 5 minutos. Dijo, y de todo el tiempo que estuve orando, dije 195 veces la palabra Señor. Y así varios empezaron a sacar conclusiones de sus oraciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, si es que nos cuesta orar o no sabemos cómo orar, ¿cierto?, es mirar modelos. Es la única forma. Y si usted no sabe cómo orar correctamente, pídale a alguien que tenga tiempo en la oración y que sepa cómo hacerlo, a que le enseñe, ¿ya? Porque como le decía, orar no es un ejercicio tan solo de pedir. ¿Alguien ha guardado silencio en su tiempo de oración para dejar que Dios le responda? ¿O nuestra oración se termina cuando hacemos la última petición y decimos, en el nombre de Jesús, amén? Que a veces como el único modelo de oración que tenemos es de cuando pedimos la bendición por los alimentos. Decimos, Señor, te damos gracias, ¿cierto? Y te pedimos para que todos tengan en el nombre de Jesús, amén. Y el Señor es como, te quería dar un poquito más de ensalada, te quería dar postre, te quería dar jugo, pero ya cerramos la oración. ¿Ya? Entonces, muchas veces en nuestro tiempo de oración, y muchas veces sucede, mis amados, que en nuestras oraciones sentimos que no son respondidas, porque en nuestro tiempo de oración no damos tiempo a que el Señor pueda responder. Es como que usted está llamando, ¿cierto? Está hablando por el teléfono y le dice, listo, Señor, ya te pedí todo lo que tenía que decirte, y colgué. Y esperamos que el Señor responda. ¿Usted ha tenido algún tiempo de oración en silencio? ¿Ha tenido la oportunidad de ponerse en el altar y decir, Señor, aquí estoy, quiero orar contigo, guardar silencio y esperar que el Señor nos hable? ¿O nuestras conversaciones solamente vienen del lado de nosotros? Son como los monólogos que hoy día están tan de moda. Y hablamos solo nosotros. Deme un segundo, hermana Iris, y le doy el espacio para que haga su pregunta, su comentario. ¿Me entiende? Entonces, en la oración debemos ser enseñados, ¿ya? Si usted conoce a alguien que sepa orar bien, ¿cierto?, que no tan solo se dedique a decir Señor o a adular al Señor, que no está mal, es parte de adorar al Señor, pero que también sea concreto en las cosas que tenemos que decirle, ¿ya? Miren, una vez con mi esposita, con Marcela, en algún momento fuimos jóvenes, ¿cierto?, y trabajamos ahí en esa área. Y fíjese que una de las cosas que a veces nos preguntaban los muchachos era cómo hacerlo para que oraran, para cuando querían buscar polola, ¿ya? O querían saber, ¿cierto?, cuál era la voluntad de Dios en ese sentido. Entonces, una de las cosas que nosotros, cuando nos sentábamos a conversar con ellos, era, le decíamos, ¿cómo estás orando tú? ¿Cuál es tu oración? Señor, quiero una novia que sea creyente, que haga tu voluntad.
nosotros íbamos con el muchacho después al salón, donde estaban todas las señoritas y todos los jóvenes, y nosotros le decíamos, ahí están todas, ahí está, escoge. O incluso intencionalmente a nosotros le decíamos, pero mira esa, que decía, no, es que esa no la encuentro muy bonita. ¿Ya? Entonces, nosotros le hacíamos ver a los muchachos que su oración, ¿cierto?, no era concreta, porque era muy amplia, ¿ya? Y no era específica. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a orar, y que usted se va a dar cuenta cuando leamos algunos de los salmos de David, es que hay que ser específicos en la oración. Y tenemos que ser precisos en las cosas que nosotros le pedimos al Señor, ¿cierto?, para que el Señor también nos pueda responder en base a su propósito y a su voluntad. ¿Ya? Imagínense, porque le voy a mostrar los dos aspectos. Imagínense que usted le dice, Señor, yo necesito un auto. Y al otro día aparece alguien y llega con un Ford T del año 1900. Le dice, Maximiliano, aquí está el auto que le pediste al Señor. Y le deja un auto, ¿cierto?, antiguo. Una cacharrita. Yo le pregunto, ¿el Señor respondió su oración o no respondió su oración? Sí. La pregunta es, Maximiliano, ¿era lo que tú necesitabas? No. Entonces, por eso debemos ser, ¿cierto?, más específicos. No necesariamente tiene que ver con lo que yo quiero, porque imagínense, ahora nos ponemos, ¿cierto?, en el otro lado de la oración, le decimos, ¿cierto?, Maxi le dice, Señor, quiero un Ferrari GT 5000. Y el otro día, ¿cierto?, va a venir un hermano, una amada del Señor, ¿cierto?, con una llave, le dice, mira, Maximiliano, el Señor dijo que el Ferrari no, pero aquí tiene, ¿cierto?, un furgón para que te hagas tu trabajo. Porque el Señor responde las oraciones en base, ¿cierto?, a la voluntad de Él y a su propósito, lo que es realmente bueno para nosotros. Pero para eso nosotros también tenemos que ser más precisos en nuestras oraciones. Tenemos que darle un sentido, ¿ya? Tenemos que saber que hay cosas por las que es necesario orar siempre, no cuando tenemos ganas. ¿Ya? Y hay otras cosas que serán peticionales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo esto, nos vamos a dar cuenta que nuestro tiempo de oración realmente podría ser muy extenso. Y cuando usted dice, uy, me cuesta tanto orar 10 minutos, es porque realmente no sabemos cómo orar, ¿cierto? O nadie nos ha guiado, o nadie nos ha instruido cómo podemos orar. ¿Ya? Entonces, este libro de los salmos, nos va a instruir y nos va a ayudar, ¿cierto?, a desarrollar ese tipo de oración, a saber cómo orar, a saber cómo entablar esas conversaciones con el Señor. Porque esto se trata de conversar con el Señor. Y conversar, ¿cierto?, usted lo aprendió en comunicación e investigación, hay un mensaje, hay un receptor y un emisor, y hay alguien que responde. ¿Ya? Entonces, tenemos que darle todo ese ciclo a la oración, para que tenga y cumpla su propósito. Y con respecto a la alabanza, ¿cierto?, los salmos también nos van a ayudar, ¿cierto?, a desarrollar ese aspecto tan hermoso de poder describir a Dios. ¿Ya? Porque si nosotros tuviéramos que tomar un papelito hoy día, ¿cierto?, y empezar a anotar todas aquellas cosas, ¿cierto?, que describen a Dios como es. A lo mejor aquí algunos, ¿cierto?, pueden que tengan más vocabulario que otros. Pero ¿cómo es Dios? Hermoso. ¿Cómo es Dios? Es santo. ¿Cómo es Dios? Es tierno. ¿Y cómo es Dios? De a poquito como que se nos empiezan a acabar las palabras. Haga el ejercicio y anote, describa cuántas palabras hermosas tiene para descubrir a Dios, para describir a Dios. No es ahora para que lo hagan en la clase propiamente tal, pero haga el ejercicio. Se va a dar cuenta que nos falta mucho vocabulario para describir quién es Dios, para describir las obras de quién es Dios. Imagínese, usted puede alabar a Dios diciendo lo siguiente. Mire lo que le voy a decir. Aquí usted tiene que ser consciente de lo que va a decir. Señor, tú que has hecho este hermoso, bello y perfecto cuerpo. Y usted está alabando a Dios, porque esto es parte de su creación. Claro, como usted se mira el rollito, ¿cierto?, la pancita, porque ya está medio canosito, medio pelado, y no, ¿cómo vamos a alabar a Dios con eso? Pero es parte de.
pero a veces no lo hacemos. Por eso alaba a Dios. Usted puede alabar a Dios por los hermosos hijos que tiene. Señor, gracias por los hermosos hijos que me has dado. ¿No? Por mi bello esposo, mi bella esposa, por tantas cosas, por la creación que nosotros vemos. Yo siempre pienso en ese horrible paraje que existe ahí en la casa de la pastora Norma cuando corre la cortina. Qué horrible todo eso que existe ahí. No hay palabras para alabar a Dios. ¿Ya? Entonces, haga el ejercicio y anote. Imagínense, tantas palabras bellas para alabar a Dios. Palabras que a veces nosotros no manejamos. Como lo sublime, lo hermoso, lo precioso que es el Señor. Tantas palabras. ¿Ya? Entonces, todo eso está en el propósito de estos libros, de los salmos. ¿Ya? Que usted y yo aprendamos a desarrollar nuestra oración y nuestras alabanzas, y no que tan solo usted alabe al Señor cuando canta la canción que le gusta, que por cierto muchas veces no muestra los atributos del Señor, sino que es una canción que más bien nos entretiene a nosotros. La autoría, ¿cierto? ¿Quiénes escribieron estos salmos? 2/3 de los salmos, o sea aproximadamente 100, tienen un autor conocido, ¿ya? Y 1/3, o sea 50 aproximadamente, son anónimos. No se sabe quién los escribió, ¿ya? Y aquí están, ¿cierto?, de los autores conocidos, quienes escribieron. 73 corresponden a David, ¿cierto?, el rey David. 12 corresponden a Asaf. 10 corresponden a los hijos de Coré, a los rebeldes, ¿ya? 2 corresponden al rey Salomón. 1 corresponde a Moisés, 1 corresponde a Hernán y 1 corresponde a Etán. ¿Ya? Y los otros no hay un autor, ¿ya? Es arriesgarse a decir que fue, ¿cierto?, David, porque no lo sabemos realmente. ¿Ya? Fueron, ¿cierto?, cubren aproximadamente 1000 años de historia, ¿ya? Estos salmos. Como hay uno que lo escribió Moisés, entonces desde ahí en adelante se cuentan, ¿cierto?, hasta los últimos salmos que se escribieron, ¿cierto?, de estos autores desconocidos que fueron en la época del posexilio, o sea, cuando estaban retornando los judíos, en la época de Esdras, Nehemías, Ageo. Ahí todavía se estaban escribiendo salmos. ¿Ya? Ahora, la mayoría de estos salmos fueron escritos entre los años 1030 y 930. Recuerde que en lo general, la mayoría de la literatura poética y sapiencial se escribió, ¿cierto?, durante la monarquía unida, ¿cierto?, antes de la división del reino, del norte y del sur. Por eso hasta el año 930. ¿Ya? Se le atribuye al sacerdote Esdras, ¿cierto?, la compilación de los 150 salmos. ¿Ya? Se piensa que Esdras fue quien, ¿cierto?, los separó, ¿cierto?, y los ordenó. ¿Ya? Entonces, un poco lo que estábamos diciendo al comienzo, se considera los salmos un manual de adoración y de adoración. ¿Usted quiere aprender a adorar correctamente, ¿cierto?, en el sentido de lo que es realmente la adoración? Lea los salmos. ¿Ya? Y perdóneme con lo que le voy a decir, ¿ya? Perdóneme realmente en su corazón, siga amándome. No busca al cantante de moda, no busca al que se ve más fashion tocando, ni al que tiene la canción de moda, ¿ya? Porque no necesariamente eso es adoración y alabanza, ¿ya? No estoy haciendo un juicio de valor sobre lo que hace él con su corazón, en nuestra actitud, ¿ya? Porque los hermanos lo hacen con todo el corazón y con todo su espíritu, pero nosotros a veces, ¿cierto?, nos movemos por tendencias, ¿ya? Porque si yo le preguntara, ¿por qué hoy día no alaba y adora al Señor con un himnario? Ah, no, porque está pasado de moda, pues, ministro. Ahora hay que escuchar a los grupos modernos. La pregunta es, ¿lo que está en los himnarios ha perdido su valor? No, en ningún caso. ¿Ya?
así como tampoco lo ha perdido el disco AA de Marco Witt, ¿cierto? Y no lo ha perdido otros actores que hoy día no escuchamos. Se ríe la pastora Norma, ¿cierto? Nadie escucha el disco AA de Marco Witt. Usted lo escuchaba, pero hay muchas de esas canciones que son importantes, ¿sí? Ya, primero le voy a dar la oportunidad, y había dicho algo, había levantado la manito la hermana Ibis, y luego ahí la Celeste. Hermana Ibis. No, que lo que usted comentó de si le dábamos un tiempo de silencio, la otra vez estaba viendo y un pastor había comentado que el Señor le había dicho eso mismo, que él le preguntaba, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Y el Señor le dijo, es que en ningún momento te has callado para yo poder hablarte. Entonces, como que me impactó eso que usted comentó. Y lo otro que le iba a preguntar, ¿dónde uno puede conseguir un himnario? Porque yo estuve buscando, porque como yo me crié en la iglesia evangélica pentecostal cuando niña, tengo muchos recuerdos de esas canciones. Y la busco en YouTube, pero no sé dónde conseguir un himnario. En todas las librerías cristianas puede conseguir. La Cruzada de Literatura Cristiana iba a encontrar, Librería David, ahí en Bandera, Librería El Peregrino, al lado de la JBH, no sé si en Vida Libros pueda encontrar, y también en la Sociedad Bíblica, ahí en Serrano. Y también, aunque usted no me lo crea, en todas las ferias siempre hay un hermano pentecostal que vende Biblias e himnarios, siempre. En todas las ferias siempre se pone uno, así que también puede encontrar. ¿Ya? Me he dado el trabajo de observar eso y siempre hay uno. Hermana Celeste. Hola, ministro, buenas noches. No, solamente quería decir que es importante que evaluemos el contenido tanto de los himnarios como de las alabanzas antiguas o de las bandas nuevas, porque finalmente en toda esa gama podemos encontrar, no sé, quizás palabras, como decía usted, o letras que exalten al Señor de manera correcta, como algunas que no. Porque de hecho había mucha alabanza antigua de pentecostal que hablaba más del diablo que de Dios. Sí, claro. Eso. Sí, sí, bien Celestita. Lo importante, ¿cierto?, en mirar esto, no perder de trasfondo, ¿cierto? Que no porque sean más antiguas, ¿cierto?, han perdido su valor. ¿Ya? Pero como bien dice Celeste, es importante considerar eso, que alaben y adoren al Señor, ¿ya? Porque hoy día también se da ese fenómeno. Hay algunos cantantes que cantan más a lo cotidiano, más a la vida, más a algunas circunstancias, que a lo que es el Señor. ¿Ya? Uno de los aspectos que tendremos que considerar importantes dentro de lo que es la música litúrgica, ¿ya? Antes de saltarme a eso, quiero hacer ese paréntesis aquí, es que usted tendrá que considerar, ¿cierto?, que las alabanzas y la adoración siempre van a estar enmarcadas también en el contexto cultural y local, ¿ya? A nosotros no nos debe sorprender, ¿cierto?, que, ¿cierto?, el mundo pentecostal acá, ¿cierto?, cante de una forma, ¿cierto?, con pandero, con banjo, con guitarra, con acordeón, ¿cierto?, porque eran cosas muy tradicionales del sur donde llegó el Evangelio, ¿ya? Que por ahí entró el Evangelio a Chile, por el sur de Chile, ¿ya? Eran instrumentos locales. Si a usted no le sorprenda, ¿cierto?, por ejemplo, que en Centroamérica los ritmos musicales de la alabanza y la adoración sean, ¿cierto?, más locales, como la salsa, ¿cierto?, que son ritmos musicales, ¿ya? Ahí también hay que hacer toda una evaluación, ¿cierto? Hay cosas que en el criterio cada uno tendrá que evaluar. Usted me pregunta a mí, reggaetón cristiano, no lo comparto. Alguien lo puede encontrar válido, pero yo en lo personal no lo comparto. Pero sí algunas cosas que son más locales, ¿ya?, que son más propias de la cultura local, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de Argentina, a nosotros no nos debe, ¿cierto?, asombrar que aquí en Chile exista cueca, alabanza y adoración en música de cueca. Debería ser lo normal para la zona, ¿cierto?, campestre, ¿ya? Porque en la zona, ¿cierto?, de allá de Chiloé haya música chilota con esos ritmos, con ese tipo de instrumentos, música cristiana. No
debería ser, ¿cierto? No debería ser extraño, debería ser lo normal, ¿ya? Porque ese también es un concepto equivocado. A veces nosotros hablamos de música evangélica, ¿ya? Pero la música es música en lo general y se tiene que ir adaptando a la cultura de cada lugar, ¿ya? Sin transgredir, por cierto, esta norma que es adorar y adorar al Señor, ¿ya? Sí, dentro de los salmos, ¿ya? Vamos a encontrar los siguientes vocablos en el hebreo, ¿ya? Que sirven para darle énfasis, ¿cierto? Énfasis y fuerza a los salmos, ¿ya? Vamos a encontrar el vocablo halel en hebreo, ¿cierto? Que tiene que ver con aclamar, ¿ya? Está el vocablo yadad, que tiene que ver con alabar y con dar gracias. Está el vocablo también samar, que tiene que ver con cantar alabanzas, ¿cierto? Expresar cierta gratitud. El término sabaj, que tiene que ver con elogiar, ¿cierto? Y el término que seguramente usted lo ha leído en algunos salmos, se va a dar cuenta que ahí aparece un pequeño encabezado que dice Selah, ¿ya? Que tiene que ver con un concepto musical, ¿ya? Cuando el director musical hace una pausa ahí, ¿cierto? O tiene la intención de que esa adoración o ese cántico suba, ¿ya? Así como una pausa musical, el Selah. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que separar los salmos, ¿cierto? Los vamos a analizar en detalle la próxima semana. Si tuviéramos que separar los salmos, ¿cierto?, en distintas categorías, nos vamos a encontrar con que hay salmos que hablan de alabanza, propiamente ¿ya? Hay salmos, ¿cierto?, que narran hechos históricos, ¿sí? Fíjese, esto es importante. Hay salmos relacionales que muestran la relación, en este caso de David o de los otros autores, directamente con Dios. Y en esos salmos se relatan, ¿cierto?, las conversaciones más personales. Estos son muy ricos porque nos muestran, ¿cierto?, cómo relacionalmente hablaban de tú a tú, por ejemplo, David con Dios, ¿ya? Tenemos una sección de salmos que hoy día no tienen mucha validez, ¿ya? Que son los salmos imprecatorios, ¿ya? Los salmos imprecatorios son aquellos salmos donde el autor, ¿ya?, pide la destrucción de sus enemigos. Esos hoy día no tienen valor, ¿ya? Porque hoy día tenemos mayor revelación. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él. Son las tres cosas que nos pide el Señor que hagamos por nuestro enemigo. Entonces, cuando alguien, ¿cierto?, dice, no, es que los salmos dicen que yo puedo pedir la destrucción de mi enemigo, atento, falta revelación, ¿cierto? Porque Jesucristo nos dejó otra enseñanza, posterior y mayor, ¿ya? Los vamos a estudiar, pero no tienen mayor validez para hoy nosotros, ¿ya? Tenemos otro grupo, ¿ya?, que son los salmos penitenciales, ¿ya?, que también nos van a servir mucho a nosotros para nuestra intimidad con el Señor, que son aquellos salmos, ¿cierto?, valga la redundancia, donde el salmista, ¿cierto?, confiesa su pecado o confiesa su error, se da cuenta de sus faltas y le pide a Dios que lo perdone. ¿Ya? Para nosotros a veces es bastante simple, ¿ya? Decimos, Señor, perdona nuestros pecados, amén. Y ahí ya como global. Es verdad. Pero fíjese que en estos salmos, aquí se toman el tiempo el salmista de describir todo su error y de pedirle a Dios que haga algo que lo transforme. ¿Ya? Dentro de estos salmos penitenciales, por ejemplo, hay uno, creo que es el 51, si es que no me falla la memoria. David, el salmista, dice, ¿cierto?, le pide que incluso perdone los pecados en los cuales él no se ha dado cuenta, y le dice, y crea en mí un limpio corazón, un corazón nuevo, puro, recto. Otro grupo, ¿cierto?, son los salmos mesiánicos, que son algunos salmos donde, sin que el autor lo supiera, ¿cierto?, estaba profetizando o prefigurando algunas cosas relacionadas con Cristo. Tenemos el Salmo 2, por ejemplo. Los vamos a analizar con detalle en la próxima clase, después del tiempo. Y también, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con algunos
algunos salmos litúrgicos, ¿ya? En estos salmos entonces aprenderemos o podremos ver, ¿cierto?, aquellas cosas que son importantes para la adoración, ¿sí?, que tienen que ver con la liturgia, con cómo se lleva adelante el culto. La compilación, fíjese cómo se ordenaron los salmos. Los salmos están ordenados en 5 libros, ¿ya? Estos 5 libros entonces están ordenados de la siguiente manera. Libro primero, ¿cierto?, que va desde el Salmo 1 al 41, están, ¿cierto?, los salmos en la época de David, compilados antes de su muerte. O sea, todas las vivencias de David en los salmos, las podemos encontrar, que tienen que ver con los salmos de David, los vamos a encontrar acá. El libro segundo, ¿ya?, que va del 42 al 72, correspondería, ¿cierto?, a aquellos salmos que están en la época de Salomón. El libro tercero, que va desde el 73 al 89, entonces correspondería a aquellos salmos que fueron en la época del destierro o del exilio, o sea, cuando estuvieron con Babilonia y luego con Persia, 70 años. El libro cuarto, que va desde el año 90 hasta el 106, entonces corresponde a la época del destierro, ¿cierto?, o del exilio. Perdón, aquí es la época, ¿cierto?, cuando están volviendo. Lo voy a corregir eso para subir. Y el libro quinto, ¿cierto?, ya están, ¿cierto?, cuando es la época de Esdras, o sea, cuando ya están en Palestina de regreso instalados, ¿ya? Te voy a corregir la lámina ahí para subirla, para que la tengan correctamente. ¿Cuáles son las características de los salmos en lo general? Fíjese, para que vayamos cerrando. Y esto, ¿cierto?, como un principio para que usted también sepa cómo dirigir su adoración. Y entiéndame bien lo que le voy a decir. Sepa cómo pesar lo que nosotros cantamos, ¿ya? Porque a veces cantamos canciones que son congregacionales, ¿cierto?, que levantan el espíritu de la congregación, cuando estamos ahí cantando, ¿ya? Pero los salmos propiamente tales, estos que alaban, que exaltan a Dios, entonces fíjese qué atributos tienen. Primero, ¿ya?, la alabanza se dirige a Dios, directa, clara y tácitamente. Porque hoy día también se da una dinámica en algunas canciones, ¿ya?, donde no se nombra a Dios tácitamente y solamente por el entorno de iglesia en el que estamos, ¿cierto?, sabemos que es Dios, ¿ya? Pero si lo escuchamos afuera de la iglesia, bien pudiéramos también creer que es una canción secular, ¿ya? Pero la característica de estos salmos que nombran tácita, ¿cierto?, y directamente a Dios, como decía la hermana Jenny ahí, sin dobles lecturas. Lo nombran tanto en su nombre, atributos o actos, ¿ya? ¿Qué otras características tenían estos salmos? Están vinculados, fíjese, a la alegría de la congregación que siente en la persona de Dios. O sea, cuando usted está en el tiempo de alabanza, esto es un tiempo de júbilo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos sucede hoy en los tiempos de alabanza? ¿Cierto? Se tiene que poner un hermano adelante con el bombín espiritual, ¿cierto? Hermano, anímese, usted tiene un Dios grande, usted tiene un Dios que le ama, usted tiene un Dios que le ha dado todo, ¿cierto? Le está inflando, y por favor levante las manos para que adore a su Dios, ¿cierto? Dice que la alabanza lo que debería hacer, ¿cierto?, es que debería predisponer nuestro corazón para decir, voy a alabar a mi Dios, ese Dios grande, hermoso, poderoso que yo tengo, que lo ha hecho todo, que me ha dado salvación, que me ha dado vida, y yo voy contento a manifestarle mi gratitud, porque Él me amó primero a mí, ¿cierto? Entonces, los ministros de alabanza, ¿cierto?, aquí varios deberían quedarse sin pega, no deberían existir, porque la congregación debería empujar la alabanza. Los ministros deberían ser para conducirnos más bien a la adoración, al momento, ¿cierto?, del quebranto, de postrarnos delante del Señor, de buscar su rostro, ¿ya? Pero un salmo, verdaderamente un salmo, ¿cierto?, también considerando que hoy día hay cantantes que se hacen llamar salmistas, deberíamos ver, ¿cierto?, esa característica. Y por último, ¿cierto?, estos salmos lo que hacen es exaltar a Dios, o sea, darle el lugar que le corresponde. Él es el Rey,
Él es el Señor, Él es nuestro Padre, ¿cierto? Y aparte de eso, nosotros reconocemos su dependencia. ¿Sí? Esas son las características de los salmos. Entonces, la próxima semana vamos a estudiar, ¿cierto?, los salmos, algunos, no todos, ¿cierto?, por medio de estas características. En particular, vamos a analizar el Salmo 23 y nos vamos a quedar con una hermosa tarea de ese salmo, ¿ya? Estamos cumpliendo con la hora, lo que les prometí, de terminar a las 10. No sé si alguien tiene... No. Primero, Pastora Norma. ¿Algo que comentar, agregar, sumar, en decir la vida de los hermanos? No, que creo que es clave los beneficios que nos trae el libro de Salmo, sobre todo en la búsqueda de la adoración a nuestro Señor, que sea enfocada, y creo que es súper, en este caso, vivencial, porque cada autor algo estaba sucediendo en su vida y pedía de una manera, o rogaba de una manera, o también como lo vimos que no tiene mucho, pero también pedía a veces castigo mal enfocado, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender una guía en la adoración? Y nos instruyen también, nos instruyen en la correcta adoración y demuestran la importancia. Creo que esto es fundamental y que usted lo habló mucho, era la reflexión y la meditación. Estos selá que son necesarios en nuestra comunión, que cuando en algún momento entre nosotros llegamos a conversar, él también escuchar. Creo que es tan lindo el poder escuchar y cuanto más la voz de papá hablándonos a nosotros a través de la adoración que podamos tener y la comunión con él. Es su ministro. Gracias, Pastora Norma. ¿Ya? Mira, aquí hicieron un comentario, dice, hay personas que comentan, ¿cierto? El comentario ya abierto, que cuando no hay deseo o ánimo de adorar a Dios es porque el ministro de alabanza no sabe hacerlo. Eso es falso, porque lo acabamos de ver hoy día y como lección para nosotros, la alabanza en una congregación, la alabanza, ¿cierto?, o en el tiempo de alabanza, no depende del ministro. ¿Ya? ¿Por qué? Mire lo que le voy a decir, como última enseñanza en esta clase. Si bien es cierto, nos juntamos congregacionalmente, los días domingos, jueves, miércoles o martes, todos los días que usted tenga reunión, ¿cierto?, para alabar al Señor, para adorarlo, no es una actividad exclusiva de la reunión. O sea, hermano, por favor ámeme, pero si usted está escuchando música secular en la semana, deje de hacerlo. Que nuestra vida de lunes a lunes debe ser escuchar música que alabe y adore a Dios. ¿Ya? O sea, si usted todavía está escuchando FM2, Radio Infinita, Oasis, último escuche la Bio Bio para las noticias, pero el resto, no. O sea, llénese con alabanza y adoración. ¿Ya? Y después, por eso que llega el día domingo sin ganas de alabar al Señor. ¿Sí? ¿Todavía me ama? ¿Sí? Ya. Me pusieron cara así como de... ¿Ya? Entonces, fíjese que eso es importante. ¿Ya? La alabanza es una actividad que no depende del ministro que esté de turno ahí. No es una responsabilidad de él. Lo acabamos de leer. En los salmos, la actividad de la alabanza recaía en la gratitud al pueblo, en su entendimiento de quién era Dios, su gratitud para con él. Y reconocerlo en todas las áreas de su vida. ¿Ya? Así que lo mejor que nos puede pasar es que el ministro esté desanimado, sin ganas, para que nosotros, ¿cierto?, llenemos de alabanza la reunión. ¿Sí? De que no esté esperando que le digan un grito de júbilo, grítelo usted sola. No estén esperando que le diga salte, si quiere saltar, salte. ¿Ya? Y lo mismo si después en el tiempo de la adoración, usted debe inclinar su corazón y tenemos que arrodillarnos, hagámoslo, ¿ya? Porque es algo que a todos nos cuesta hacer, ¿ya? Mis amados, estoy a 2 minutos, que el Señor les bendiga, le amo mucho, espero que usted también siga amándome a pesar de todo lo que vimos en esta clase, ¿ya?
pusieron un comentario que dice: encontré súper interesante la relación que hizo la pastora Normita sobre el capítulo 28. Si la pueden compartir con la clase, por favor. Me quedé perdida con el verso 15 al 19. Ahí, si después a lo mejor lo puede subir por interno el material o la reflexión ahí, pastora Norma, ¿sí? La hermana Jenny se lo va a agradecer. ¿Ya? Mis amados, que el Señor les bendiga, que estén muy bien. Recuerden, CFecinos, Hasta que luego. tenemos Muchas viernes de gracias. gloria. Buenas noches, hermana Iris. No se vaya, ¿cierto?, a llegar mañana por allá, jueves que no tenemos, sino que el día viernes, ¿ya? Eso, mis amados, que el Señor les bendiga, que estén muy bien. Gracias por su tiempo, gracias por estar conectados, que el Señor les bendiga, que tengan un buen descanso, que renueven sus Amén. fuerzas, Gracias, que estén muy ministro. bien. Bendiciones. Gracias, pastora Norma. Amén. Chao, Chao, ministro. bendiciones. Chao. Chao, Chao, ministro. pastora. Chao, pastora. Gracias. Gracias. Dios los Chao, bendiga. Chao, bendiciones. chao. Diga y qué gusto verlo. Adiós. Y ahora.